Muy bien. Aquí estamos en este webinar, que es otra de las entregas abiertas a todo el público para, digamos, cumplir con esta línea de educación. ¿Educación respecto de qué? De que la mayoría ni siquiera sabemos que somos un ser y menos sabemos cómo funcionar con el ser. Entonces, tenemos que empezar por los cimientos, por las bases. Esa es la educación a la que me estoy refiriendo. Estamos hechos unos maleducados, maleducados, nos hemos olvidado del ser y hay que volver a retomar ese funcionamiento natural que todos tenemos. Entonces, bueno, de ahí que surgió desde hace muy poco brindar esta serie de entregas así abiertas a todo el público. No hace falta tener conocimiento, no hace falta estar en la escuela. Lógicamente, en la escuela existe, me refiero. Lógicamente, el que esté en la escuela existe, esto le va a parecer como los palotes cuando empezamos a escribir, pero bueno, requerimos volver a lo básico, básico, básico para, digamos, atender a toda esta masa de seres humanos que ni siquiera se han planteado eso, ¿no? Que son un ser y que hay una forma de funcionar como ser. Estamos todos acostumbrados a funcionar con la mente y a esa mala educación me refiero, ¿eh? Nos hemos eh, vuelto analfabetos del ser, o sea, nos hemos reducido a funcionar con la mente y eso nos trae todos los problemas que ya son conocidos por todos, ¿no? Todo el tema de desequilibrios mentales, emocionales, biológicos incluso, bueno, en infinidad, ¿no? Todo lo que tenga que ver, entonces, lo que tenga que ver con el sufrimiento, todo lo que tiene que ver con lo que digamos, las luchas de la vida humana, es tal la mala educación que tenemos que lo hemos dado por normal. Normal sufrir, es normal estar ansioso, es normal estar deprimido, es normal, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Es normal estar enfermo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que nos hemos vuelto unos brutos? ¿No? O sea, dejar de funcionar con el ser para funcionar con la mente es volvernos a limitar, reducirnos a algo mucho más pequeño que el ser. De este analfabetismo al que hemos entrado a dar por normal todas las consecuencias de este analfabetismo existencial, ¿vale? Entonces, de ahí es que me propuse este tipo de entrega. Así que bueno, bienvenidos a los que están presentes porque van a tener la oportunidad y el aporte al resto de que escuche este webinar con sus preguntas. Las preguntas son un grandísimo aporte, un grandísimo aporte. Las preguntas es una apertura y cuando hay una apertura, esto invita primero a seguir recibiendo y del otro lado a seguir entregando. No hay preguntas, la cosa se convierte en un monólogo que nos puede gustar más o menos, aplaudir, dar likes, pero hasta ahí llega. La pregunta es una implicación, y yo agradezco, lo pongo así como participantes en directo para que esas preguntas pueden ser tus preguntas si lo estás escuchando en diferido. Y de un valor incalculable, ¿eh? Las preguntas, los comentarios, la participación. Pues entonces, sin más preámbulos y viendo que no se agrega nadie más en directo, vamos allá. Está habilitado el chat, repito, para dejar las preguntas. Entonces, la entrega de hoy se llama La mente es la fábrica de las emociones. Mm. Me pareció un abordaje muy interesante. Aprovecho para decir que me pueden proponer temas de los que quieren que hagamos un webinar. También me pueden proponer, ¿eh? Voy a ir más o menos por lo que creo que estamos más analfabetos, pero me pueden proponer también. Bien, entonces, la mente es la fábrica de las emociones. Bueno, otra vez muy bienvenidos a esta humilde y pequeña entrega, pero de muchísima profundidad
que nos va a sacar a todos del analfabetismo que tenemos específicamente con las emociones. ¿Vieron esto de que cuando dicen, no, vino mal de fábrica? Entonces, ¿qué hace? Cuando compras un producto en Amazon y viene, viene defectuoso, se devuelve, ¿no? Y la fábrica apunta el defecto y dice, bueno, para la próxima producción tendré en cuenta esto para que no salga defectuoso. Entonces, al ir a ver la fábrica de las emociones, nos vamos a ahorrar funcionamiento defectuoso. Y yo sé que las emociones las tenemos en un pedestal, pero así, sin anestesia, te voy a decir que tal y como las usamos, tal y como funcionamos con las emociones, es un producto defectuoso, ¿no? Porque la fábrica está funcionando de manera defectuosa. La fábrica es la mente. Entonces, de ahí que se me ocurrió abordar el tema de las emociones desde su fábrica, para que no salga el producto defectuoso. Bien, esa es la anécdota detrás del nombre que tiene este webinar. Bueno, es muy simple este webinar. Vamos a tener 30 minutos de nociones básicas y de la mecánica de la emoción. ¿Eh? Ya esto nos va a sacar del analfabetismo. Y ya con esto vas a poder ser, como siempre digo, tu propio mecánico. Si no sabes cómo, no tienes una noción básica mínima, ¿no? Mm, no comprendes cómo funciona la mecánica, en este caso de la emoción, no puedes hacer nada. Tú llevas tu coche al mecánico y el mecánico sabe cuál es la mecánica correcta, ¿no? Eficiente para que el coche funcione. Si tú supieras esa mecánica, no te puede arreglar el coche. Bueno, esto es igual. Conociendo, aunque sea lo básico que voy a brindar aquí, de la mecánica de la emoción, cómo es que se genera, bueno, ahora lo vamos a ver, ya, ya eres menos analfabeto. No estás en posición de tú mismo hacer ajustes para que, aunque la fábrica emita productos defectuosos, en este caso se llama emoción, tú puedas ser tu cambio, seas tu propio mecánico. ¿No? Vamos a hacer un ejercicio. Esto no es un taller, así que el ejercicio no va a ser en directo. Te lo voy a plantear y lo harás tú, tarea para el hogar. Lo harás tú después, así que toma nota, ten preparado algo para apuntar y luego, como dije, atenderé las preguntas y respuestas. A ver si puedo cumplir los tiempos. Y si no cumplo los tiempos, dicho rápido y pronto, te aguantas, porque es más valioso estar, aunque sea media hora más o 15 minutos más, para salir de este analfabetismo emocional que tenemos, que estar ceñidos a un tiempo, eh, porque, o sea, esto habla de la falta de dedicación que tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, si vamos a tocar un tema tan importante como es el tema emocional, y tienes serios problemas con las emociones, y si este webinar que estuvo planteado de una hora se excede un poco más, si vas a protestar por eso, ahí tenemos un flor de desajuste emocional. ¿Eh? Es como, ahora lo vas a entender mejor, pero te lo digo así como adelanto, es que la realidad no te está coincidiendo con tu expectativa de la realidad. Tenía una expectativa de una hora y vamos por 1 hora y 20. Entonces, ahí te salta esa emocionalidad. Entonces, va a ser la prueba más. Si me excedo de la hora y te pasa esto, va a ser la mejor prueba en directo. Pero vamos allá, lo voy a intentar cumplir. ¿Qué vas a descubrir en este webinar? Cómo se generan las emociones, por qué las emociones son una estrategia mental, cómo interfieren las emociones en la dinámica del ser y cómo funcionan las emociones. ¿No? Perdón, y cómo funcionar con las emociones. Discúlpame la voz, pero estoy con un visitante, virus, visitante, bueno, empiezan con vi los dos. Estamos haciendo nuestro proceso ahí de conocimiento mutuo, y entonces estoy con él ahí interactuando, y a veces se me va la voz, ¿vale? Pero bueno, estoy aquí igual porque un virus no va a detener este proyecto de educación, ¿vale? Así que voy a tomar agua porque me tiene ahí, la garganta me la tiene ocupada el visitante. Bueno, sigo. Importante, este webinar no es la mecánica del ser, es una aplicación. La mecánica del ser es
mucho más grande no podría brindarlo en un ratillo como vamos a estar aquí. Todo lo que te voy a compartir aquí en este webinar no va a transformar tu funcionamiento, sino aquí, ¿eh? Tu funcionamiento con las emociones, que es el tema que nos toca hoy. Si no lo aplicas, si no lo practicas. Pero ojo, la mente, tu mente, es la fábrica de las emociones, no va a querer que practiques. Te va a boicotear la práctica todo el tiempo. Así que, si ya lo sabes, vas a estar mejor preparado para cuando venga el boicot, ¿no? Entonces, la mente es la fábrica de las emociones. Para que te relajes y no pienses que aquí vas a empezar a ser como una máquina que no se emociona. No vamos a dejar de emocionarnos, pero vamos a intentar aprender a emocionarnos de manera más productiva, nutritiva para el ser. El protagonista va a ser el ser. ¿Eh? Entonces, eso nada más. Mucha gente dice, ay, no, no voy a ese webinar a ver si dejo de emocionarme, porque si no me emociono no soy un humano. O sea, es como que debemos emocionarnos, estamos obligados. Está bien, pero hay otra manera de emocionarse, hay otra manera de funcionar con la emoción. Hablamos de profundidad de conciencia y una profundidad que en realidad es muy superficial, polar o mental, ¿eh? Si decimos mental, estamos hablando de polaridad. Y si decimos mental, estamos hablando de superficialidad. Mm, Esta superficialidad, esta profundidad muy superficial de conciencia, te va a llevar o a hacer una emoción con patas, o emocionarte, o a querer controlar o gestionar la emoción. Hasta ahí vas a llegar, ¿eh? Pero claro, ¿para qué? ¿Para qué quieres gestionar o controlar? ¿Con qué propósito? Esas dos preguntitas te van a hacer saltar, te van a hacer saltar de este rango tan superficial. La mayoría de nosotros nos emocionamos por deporte, porque hay que emocionarse y la emoción nos gobierna y nos hace tomar decisiones y en base a mis emociones, a lo que siento, tomo decisiones o hago acciones. Y a lo sumo nos apuntamos a un taller para aprender a controlar la emoción. Luego pedí disculpas porque está el visitante ahí presente, pero bueno. Entonces, este es un rango muy superficial. Vas a aprender a controlar, pero no vas a dejar de emocionarte y que las emociones te gobiernen, ¿eh? Ahí es donde estábamos, o estaba yo también hace mucho tiempo, es donde estamos la gran mayoría. Ahí apuntándonos a actividades que nos permitan aliviar las emociones, descongestionar las emociones, aprender a controlarlas, a disimularlas, a lo que sea. Eso es un esfuerzo impresionante que no nos va a evitar, repito, de que las emociones eh, gobiernen tu ser, en definitiva. ¿No? Hay otra profundidad, que es más profunda, otra profundidad de conciencia, es una conciencia dual o íntegra, es lo mismo, o una conciencia del ser. Entonces, esto es lo que te proponía esas dos preguntas, que es esa cosa de, ¿y cuál es el propósito de las emociones? Ahí ya saltas de rango, ya estás en otra posición. Bueno, indicaciones de ruta para ayudarte a enfocarte durante el webinar. Pues no sé que vas a estar aquí, pero tu mente va a estar en otra realidad. Intenta estar enfocado aquí. Cosa por vez, le vas a sacar mucho más provecho. Apaga todo. Total, el mundo no se va a ir por más que tú no estés conectado ahí con Instagram y toda esta cosa. Deja las distracciones, ¿eh? Esto parece una tontería, pero es una cosa importante. Es muy importante aprender a estar enfocado. Entonces, una cosa por vez. Entonces, en este webinar, pues aquí estás. Acostúmbrate a escribir, y como digo siempre, yo esto no lo descubrí, lo descubrieron universidades muy renombradas del planeta, que cuando uno escribe, resume, busca sus propios ejemplos, comenta, participa, se queda con un 85-95% de lo que está recibiendo. Que esto de escuchar y dar un like, o ver y dar un like, no deja mucha cosa, ¿ves? No te deja mucha cosa. Entonces, intenta estar aquí, yo voy a estar aquí al 100%, con mi visitante también, vamos a estar al 100%, así que aprovechémoslo. Como todo lo que comparto, tenemos reglas de oro,
Yo no busco que me creas nada de lo que te voy a decir. De hecho, no me tienes que creer nada. Tú prueba y compruébalo en ti mismo. Lo que te lleves, pruébalo y compruébalo en tu propio laboratorio, ¿eh? Hay que aprender a ser investigador, ser nuestro propio investigador y ser nuestro propio laboratorio. ¿Eh? Es lo que te va a hacer que te quede algo, ¿eh? O que lo pases por el filtro de ti. Entonces, si no, va a seguir siendo mío, ¿no? Entonces, esto es compartir, ¿eh? Recibes y tú lo pasas por ti mismo para recibir, ¿no? Y hazte tus propias preguntas y bríndate tus propios ejemplos. Ahí donde tienes para apuntar, cuando yo voy hablando, intenta detectar un ejemplo o sea, algo, cuando yo explico algo, búscate tu propio ejemplo, ¿eh? Para que te quede tangible, si no, va a ser algo que yo estoy diciendo y vayas a ver, ¿eh? ¿Qué es? Entonces, busca tu ejemplo, vas a ver que lo vas a encontrar. Si estás de acuerdo con las reglas, vamos a comenzar. Por favor, usa el chat para dejar tus preguntas. Así que empezamos. Otra vez, gracias por estar aquí. Hoy no me voy a detener en quién soy en YouTube. En mi canal de YouTube hay un videíto de 3 minutos donde te cuento quién soy. Entonces, vete a mi canal de YouTube después. Y si no me conoces, si me conoces, no hace falta, pero si no me conoces, vete ahí, es un extracto del webinar anterior, donde yo ahí cuento qué hago, por qué, quién soy y bla, bla, bla. Así que vete al videíto, ya lo tienes ahí. Hoy no vamos a perder el tiempo. Lo único que te voy a decir es que la mecánica del ser está registrado dentro de lo científico. ¿Por qué? Porque se usó un laboratorio para probar y comprobarlo y se comprobó también en muchas personas. Así que hay una fuerte evidencia de que funcionar con la mecánica del ser transforma. Cuando un científico hace un experimento en su laboratorio es para transformar algo, ¿no? Está buscando otra forma de abordar algo, de funcionar. Bueno, esto es exactamente igual. En la escuela existe, aprendemos a funcionar con el ser, está todo el pastel ahí. Este webinar es, una porción y bastante incompleta porque te van a faltar nociones, así que intenta, bueno, de todos modos te va a servir, pero te van a surgir preguntas que solo se contestan cuando estamos en el proceso de adquirir todas las nociones de funcionamiento con el mecanismo del ser, ¿vale? Si me sigues en Instagram, en Spotify, en Facebook, en YouTube, es lo mismo, son compartires donde yo no puedo explicar ahí la mecánica del ser paso a paso como lo hago en la escuela, son simplemente acercamientos para despertar esa conciencia en la gente de que hay otra manera de funcionar, ¿eh? Pero todo el pastel, te repito, está en la escuela. Así que, por favor, no te conformes con tips y consejos. Yo sé que está de moda pasar ahí por Instagram y que te den un tip, una frase bonita. Inspira a conocer cómo funcionar con tu ser. Inspira a educar, a salir del analfabetismo existencial que tenemos, ¿eh? Em, yo poco a poco he dejado el tema este de tips y consejos, aunque lo he probado también, he compartido tips, pero me doy cuenta de que solamente endulza los oídos, entretiene, pero la gente no logra transformar, ¿eh? Además, nunca, si somos sinceros, ves un tip o un consejo de estos y nunca te pones a aplicar para ver para ver si funciona, nunca te pones a probar y comprobar. Queda ahí, ¿no? Entonces, yo me retiro de ahí y ya decididamente y voy a brindar este tipo de entregas así que duran más que un tip de Instagram, duran mucho más, pero eh, es lo que, es lo que realmente, si el que se disponga a un tipo de entrega así, es el que realmente está en condiciones de hacer transformaciones, ¿vale? Así que no me voy a dedicar al público de tips, ya no más. ¿Mm? Bien, empezamos con nuestra primera parte, las nociones básicas, ¿sí? Básicas para empezar a hablar. Vamos a ver qué es un proceso, qué es la realidad, cómo funciona el ser, cómo funciona la mente, cómo está compuesto el ser. Entonces, mínimo, mínimo básico para abordar nuestro tema de las emociones.
Bueno, este gráfico lo pongo siempre porque nadie está enterado de esto, o muy poca gente. Desde a partir de los 10 años dejamos de funcionar con el mecanismo del ser para adentrarnos en el funcionamiento solo con el mecanismo mental. Y esto va increyendo, esta afirmación en funcionar con la mente nos va trayendo cada vez más disfuncionalidades, más problemas, más crisis. eh, y bueno, por eso pongo ahí que entre los 40 y 50 años es cuando la gente empieza a preguntarse, a cuestionarse cómo funcionó en su vida y empieza a intuir de que tienen como un recuerdo lejano de que en algún momento funcionaron de otra manera. Eso es en la infancia, y empiezan a tener este tipo de búsqueda. Yo la tuve también, busqué por todos lados, me gasté montañas de dinero, pero claro, todo lo que se ofrecía no encontraba eso. Yo estaba buscando claramente el ser, o sea, cómo funcionar con el ser, y en todas las propuestas no la encontraba. Al final me tuve que poner a investigar, a descubrirlo por mí mismo. Pero esto es lo que sucede, ¿vale? Que poco a poco vamos dejando de funcionar con el ser para funcionar solo con la mente. Y atención, la mente pretende ser el ser. Entonces, como la mente pretende ser el ser, ¿qué ha pasado con la humanidad? Le dimos prioridad a la mente. Si te fijas a tu alrededor, en todos los ámbitos, es un mundo mental. No dejamos de, o sea, dejó de ser un mundo desde el ser. Es un mundo mental en todas las áreas, en la medicina, en la educación, familia, en el trabajo. Es un mundo basado en el funcionamiento mental, en el mecanismo mental. Y bueno, aquí en esta pequeña escuela intentamos revertir eso y volver a recuperar ese funcionamiento desde el ser que te sirve también para todos los ámbitos. No es lo mismo ir a trabajar con el ser que con la mente. No es lo mismo ir a interactuar con tu familia desde tu ser que desde la mente, ¿vale? O ir a la escuela con tu ser que con la mente. Y esto es bastante desastroso porque a los niños poco a poco la misma escuela se esfuerza porque deje de funcionar con el ser. Entonces, llegamos a la universidad o a la educación secundaria tiene una mente con patas. El ser no existe. Cada vez se va dejando. O sea, nos damos cuenta que a los 20, entre los 20 y los 30 años ya prácticamente funcionamos solo de manera mental. Funcionar con la mente a volver a funcionar con el ser es un proceso. Hay que entender el concepto de proceso. No puede ser de la noche a la mañana. Si tuviste 50 años para dejar de funcionar con el ser, no puedes de la noche a la mañana. Tendrás que hacer un proceso para volver a funcionar con el ser. Propósitos. La mente funciona con el propósito de satisfacción y el ser funciona con el propósito de ser. Así de simple. Bien, la realidad. Otra noción básica. La realidad es la manifestación del ser. ¿Y para qué el ser se manifiesta? Para ampliar la mente. ¿Mm? Pero claro, como la mente es la que está gobernando, no le interesa ampliarse, porque si se amplía, cree que pierde el gobierno. Está gobernando nuestro ser y al ampliarse siente que va a perder la comandancia de nuestro ser. Pero bueno, el ser se manifiesta justamente para echarle una mano a la mente y que se amplíe. ¿Para qué quiere que se amplíe? Para que vuelva a participar del mecanismo del ser. Que deje de estar ahí como un mundo aparte, funcionando con su mecanismo, ¿vale? Y encima pretendiendo ser el ser. ¿No? La realidad, entonces, es para procesarla e integrarla, no es para... Esto, quédate con esto porque ahora si no, no vas a entender lo que sigue con el tema de las emociones. Y para procesar e integrar la realidad, para que la mente se amplíe, precisamos profundidad. Y cuando hablamos de profundidad, estamos hablando ya del ser. ¿Sí? Todos, sin excepción, hemos perdido ese funcionamiento desde nuestra profundidad. La mente, que sepas, es muy superficial. Entonces, todos tenemos un funcionamiento muy superficial. Cuando hablo de profundidad no estoy hablando de la mente, ni del alma, ni del corazón. Esto lo repito siempre porque yo no sé quién está escuchando esto y tenemos mucha distorsión, con muchas propuestas que andan dando vuelta por ahí, del alma como si fuese lo más profundo, el corazón, toda esta cosa del sentimiento como si fuese lo más profundo. La mente no es lo más profundo. ¿Mm?
¿Cómo está compuesto el ser? El ser es una unidad dual, o sea que está compuesto por dos compuestos. Ahí tenemos uno amarillo y uno rojo, para que veamos dos compuestos. Es una unidad dual, que no es lo mismo que funcionar en dualidad. ¿Cómo está compuesta la mente? La mente es polar, está compuesta por uno de esos dos compuestos. Ahí tenemos uno. Gráficamente, el ser está compuesto por, o sea, es una unidad dual, la mente solamente está compuesta por uno de esos compuestos y en la realidad va a estar el otro compuesto. Entonces, acá ves claramente que para eso, para estar íntegra, para ser preciso, que lo que está en la realidad lo vuelva a reunir, ¿m? Con lo que está en la mente, lo vuelva a fusionar. Pues de ahí hablaba de que la realidad es para procesar e integrar. Yo no, esto es lo mínimo que te puedo brindar, las nociones mínimas, básicas, que te parecen complejas, porque tu mente te está diciendo que es complejo. Es de la manera más simple que te lo puedo transmitir y no voy a bajar este nivel que es básico y que tu mente piensa que es complejo. Tienes que esforzarte tú eh, por ir más allá, ¿vale? Y no quedarte en la comodidad de que, ay, esto es complejo, ay, es muy difícil, me voy. Vale, sirve. Pero quiero decir, piensa que esto es básico, ¿eh? Que estas son las nociones básicas del mecanismo del ser. Mm, Tu mente te está diciendo, ay, qué complejo esto, ¿para qué la unidad pone un compuesto por aquí y el otro en la realidad y tengo que integrar? Bueno, es muy simple si quieres algo más simple, que no te implique esto de integrar la realidad, funcionar otra vez los dos compuestos para hacer, hay muchos talleres que te producen, que te van a brindar un alivio con la realidad que tienes sin tener que integrar nada. Te van a brindar parches muy eficientes sin tener que integrar. Yo ya tengo decidido no, o sea, no, justamente no brindar tips o parches de soluciones estas rápidas, soluciones baratas, como digo yo. eh, Tienes que, hacia, bueno, ¿cómo hago para integrar esa realidad y demás? Esto te va a ayudar muchísimo con el tema emocional. Este paréntesis que acabo de hacer, mm, bueno, que lo quería decir, no voy a, menos que esto, no. O sea, si te parece complejo, muévete tú a intentar comprender lo que te parece a priori complejo. Bien, ¿qué pasa aquí? La mente, como tiene un compuesto, la realidad tiene el otro compuesto del ser, cuando la mente percibe la realidad, y como la mente no quiere esto de integrar la realidad, ¿m? Va a disparar una estrategia emocional. Ahí empieza el tema. Realmente dice, yo tengo este compuesto, para mí el ser es esto, y la realidad tiene, porque la realidad es otra cosa, tiene otra cosa. Ah, no, 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 no. Acá hay que hacer algo. Entonces ahí empieza, la mente dispara la estrategia emocional. Bueno, el ser es un mecanismo de 13 componentes. Uno de los componentes es la mente. El otro componente es el que se conoce como emocional o movimiento, que le llamamos en la escuela, mecánica del ser. Hoy nos vamos a dedicar al componente emocional y al componente mental. No se llama emocional, pero para que lo entiendas, ¿vale? Y el mental tampoco se llama mental, es conciencia humana. Pero para que nos entendamos, ahí sí me bajo, para que comprendas, ¿vale? Emocional y mental. Me bajo está mal dicho, pero bajo el nivel de complejidad, quise decir. ¿Vale? Otra noción básica que tienes que comprender o tener para comprender cómo es esta estrategia mental son los movimientos del mecanismo del ser. Tenemos tres movimientos: el movimiento de separación, o también le llamamos de manifestación, el movimiento de reunión o de integración, y el movimiento de expansión o de plenitud. ¿Vale? Bueno, en este dibujito que es casero, que lo diseñé yo, están los tres movimientos. Está en rojo el movimiento de separación, en amarillo el movimiento de reunión o integración, y en negro, en la parte, en la capa más profunda de nuestro ser, el movimiento de expansión o plenitud. ¿Mm? ¿Cuál es la dirección? Otra noción básica. ¿Cuál es la dirección del mecanismo del ser? De mí a mí. O sea, la realidad es la manifestación de mi ser, por lo tanto soy yo.
y de la realidad otra vez a mi ser. Esta es la única dirección posible. Eh, la estrategia emocional que dispara la mente te mete en una autopista unidireccional, recto, a buscar lo que te satisface, lo que precisa satisfacer la mente. Eso no tiene, es como que es una carrera sin fin y agotadora. Esta, esta dirección de mí a mí es una dirección que no requiere ningún esfuerzo, que basta con ser, nada más. Entonces no requiere ni siquiera que te estés movilizando mentalmente a ver dónde está el mismo compuesto que tengo en mi mente. No hace falta, porque tú eres los dos compuestos. Bien, vamos a nuestra segunda parte, que es la mecánica de las emociones. O sea, entramos en materia. Las nociones básicas que acabo de brindar, te invito a que vuelvas a ver el vídeo y las vuelvas a ver más detenidamente. Son 4 o 5 nociones básicas, nada más. Pero si no te las brindo, no hay manera de que comprendas la mecánica de las emociones. ¿Qué vamos a descubrir en esta parte? Cómo se generan las emociones, porque son una estrategia mental, y cómo funcionar con las emociones de otra manera. Vamos a recapitular. El ser tiene una composición dual, o sea, es una unidad de dos compuestos. La realidad es la manifestación del ser. El propósito del ser es ser. La mente es uno de los 13 componentes del mecanismo del ser. El propósito de la mente es la satisfacción. La mente solo contiene uno de los dos compuestos del ser y el otro compuesto lo tiene la realidad. Es como para hacer un pequeñito resumen y continuar. ¿Vale? Dijimos antes que la mente pretende ser el ser con un solo compuesto. Esto es una barbaridad, una aberración. ¿No? O sea, tú eres un ser de composición dual y la mente pretende que tú seas con un solo compuesto. Para la mente, la realidad debe satisfacer a ese compuesto. O sea, para que te vayas dando una idea, a ver, la mente no es algo malo, es un componente del ser, pero de momento está tan maleducada, digamos, está tan disfuncional que de momento hay que reeducarlo. ¿Vale? El día que nuestra mente vuelva a participar del mecanismo del ser es una joyita. Es muy, muy interesante el papel que juega. Pero de momento hay que tenerle un poco de paciencia y empezar a reeducar. Entonces, la mente pretende ser el ser con un solo compuesto. A mí, yo leo esto, o veo, me escucho esto y digo, no, yo soy más que eso. No. Soy una unidad dual. Luego pedir disculpas, porque estoy bastante tocada de la. Entonces, el ser, repito, tiene es una unidad de dos compuestos, la mente tiene uno, le llamamos al yo soy a ese. Yo soy eh, trabajadora, o buena, o lo que sea. Y la realidad tiene el otro compuesto. Yo no soy eh, perezosa o haragana, yo soy trabajadora. Yo no soy mala, yo soy buena. Entonces, la mente pretende que tú o sea, pretende que seamos el ser con un compuesto. Es como vivir por la mitad, con una sola pata, con un solo ojo. O sea, no se puede. ¿No? Bien, la misma biología nos muestra, tenemos dos oídos, dos ojos. Entonces, es que hay una composición dual. Volvemos a este dibujito. La mente que tiene ese yo soy, cuando percibe la realidad que tiene el otro yo no soy, va a disparar la estrategia mental. La estrategia emocional. La estrategia emocional tiene el propósito de aislarnos de la realidad para que no integremos el compuesto de nuestro ser que está en la realidad. Vamos otra vez. La estrategia emocional que dispara la mente tiene el propósito de aislarnos de la realidad para que no integremos el compuesto de nuestro ser que está en la realidad. Este es el único propósito por el cual la mente tiene como aliado, digamos, secuestró como aliado al componente emocional para usarlo
a su favor, para usarlo para que ni toquemos la realidad ni nos acerquemos a ese otro compuesto. ¿Eh? Esta es la cosa. Entonces, atención, que esta estrategia emocional sirve para emociones, lo que la mente decidió en catalogar de emociones positivas o negativas. La estrategia emocional sirve, se usa con las dos. O sea, esta distinción de positivas y negativas es todo un entretenimiento. A la mente no le importa esto, dice yo voy a usar la estrategia mental. Incluso son más dañinas las positivas que las negativas, porque con las positivas no te das cuenta, ¿vale? De que hay una estrategia emocional. Bien, el mecanismo del ser es el único que puede procesar e integrar la realidad, eso ya lo vimos, pero relájate porque el mecanismo lo tenemos todos, el mecanismo del ser, solo que está un poco oxidado y atrofiado por no usarlo. Pero esto te aseguro que paso a paso se vuelve a poner en marcha, no hay problema. Lo hemos hecho varios y si yo pude, pueden cualquiera, ¿vale? Porque yo no soy nada especial. Entonces se puede volver a aceitar y a poner en marcha. Entonces fíjate, ¿te acuerdas? De mí a mí, esa es la única dirección posible. Y ahí tenemos las emociones, que con las emociones la mente pretende interferir el mecanismo de autoconocimiento o integración. Digamos, te cambia la dirección. ¿M? Esta dirección es de mí a mí, es de tu ser a tu ser, y no hay ningún esfuerzo ahí a ponerte a remar como loco en la realidad para encontrar el mismo yo soy, o el mismo compuesto que tiene la mente. Esta es la interferencia que hace la mente con esa estrategia emocional. Tipos de interferencia emocional, tenemos tres. Reactiva, por ejemplo, la alegría es una emoción reactiva. Aunque no lo creas, la alegría te está aislando de esa realidad, te está impidiendo que proceses e integres esa realidad. Te deja aislado. Retractiva, por ejemplo, la tristeza, lo mismo. Y paralizadora, por ejemplo, el miedo. Así que no te dejes engañar por la estrategia emocional que dispara la mente o cualquier emoción, que aunque las tengas como positivas, como la alegría, primero piensa que te están aislando de la realidad. ¿Vale? No significa que no vas a tener más alegría, pero ya sabiendo esto, y sabiendo que tu única dirección y lugar a donde llegar es la realidad, para poder ser, funcionar los dos compuestos otra vez en una unidad, mm, te vas a ir a la realidad con esa alegría, con esa tristeza o con ese miedo, porque tu objetivo es ese. O sea, no significa que no vas a tener más alegría ni vas a sufrir más de tristeza o de miedo. Lo vas a tener, pero como ya estás en otro nivel de comprensión, sabes que es la única dirección posible en la realidad. Cogerás ese miedo, lo agarrarás y dices, bueno, va, bien, pero vamos con la realidad. Pues tienes que encontrarte con ese otro compuesto para poder tener su integridad, para poder ser. ¿Podemos cambiar o negar la realidad? No, porque dijimos que la realidad es la manifestación de nuestro ser. Así que eso, no hay manera de esconderla bajo la alfombra, negarla. Puedes reaccionar todo lo que quieras, pero la realidad es la realidad, tu ser se manifestó y eso no hay con qué evitarlo. La mente divaga con negarlo, rechazarlo, para esa estrategia emocional para aislarte. Bueno, son cositas de la mente que no te llevan a ningún lado. Te llevan a seguir quemándote en tu propia salsa emocional y cociéndote en tu salsa emocional y eso no te transforma, no te permite aspirar a la integridad que somos por naturaleza, a la plenitud que es un estado natural. ¿Ves? Con muchas contras, ¿no? Bien, manitos sucias era aplicar, aprovechar. Entonces vamos a aprovechar la emoción como movimiento hacia la realidad. Esto practícalo, fácil. Estás viendo la tele y hay una realidad que te produce una emoción, no sé, guerra, y te produce tristeza. Vale, ahí tienes la oportunidad. Vale, no voy a negar la tristeza, vale, sí, pero voy a integrar guerra, por ejemplo. ¿Vale? O lo que sea. Se me ocurrió esto porque en las noticias se ve ahí que hay muchas guerras ahora andadas. Y bueno, podemos aprovechar esa emoción que te dispara, ¿eh?
como un movimiento a esa realidad. ¿Para qué? Para integrar guerra, porque seguramente en tu mente está el yo soy paz. Entonces te falta el otro compuesto para hacer pensar. ¿Mm? Entonces, otro error común es querer gestionar las emociones, ¿vale? Entonces estoy viendo la tele, las noticias, veo la guerra, me sale la tristeza. Voy a intentar gestionar esa tristeza. No hagas eso, es un error, ¿vale? Porque es seguir esquivando esa estrategia, paralelamente esa estrategia emocional, no hacerte cargo de eso, es seguir esquivando esa realidad. Entonces, no le hagas el juego a esa estrategia emocional que disparó la mente para aislarte de esa realidad. ¿Eh? No intentes gestionar, ni reprimir, ni disimular, ni controlar ninguna emoción. Déjala, pero llévatela contigo hasta la realidad. ¿No? Bien, usar la emoción como movimiento hacia la realidad para ir a buscar lo que tenemos que integrar. Ese es nuestro objetivo. Y esto se practica. No sé, si tú, no sé, si tu amiga te habló, te contestó mal, bueno, ahí tienes la oportunidad, te hizo una maldad, ahí tienes la oportunidad de moverte hacia a esa realidad. Yo soy mala, bueno, yo no soy mala para integrarla con yo soy buena. Entonces, úsalo. Entonces, recuerda que el propósito del ser o de autoconocimiento, en realidad esa palabra autoconocimiento la usamos para echarle un cable a la mente, porque el ser no necesita autoconocerse, porque ya es. Pero bueno, la mente necesita ampliarse, ¿m? O lo que se conoce como ampliar el autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos. Esto, lo único que te va a dar este propósito, lo que va a ser posible es la realidad. Ahí está lo que precisas para autoconocerte de manera total, íntegra, dual. ¿No? Porque, vuelvo a recordar, la realidad es la manifestación de tu ser. Entonces, tenemos la mente y la realidad o el hecho. Y ahí en el medio, la emoción. ¿No? La mente percibe la realidad, dispara la emoción con el objetivo de aislarte de esa realidad. Entonces, ¿dónde podemos echar mano? Ya con lo que estamos viendo, ahí, en la emoción. Podemos transformar ahí. Podemos transformar cómo usamos esa emoción. ¿Vale? Entre la mente y la manifestación del ser, las mentes ya sabemos que va a disparar la emocionalidad, pero nosotros elegimos usar la emoción como movimiento a esa realidad, no como movilización para aislarnos de esa realidad. Entonces, vamos al ejercicio. Esto no lo vamos a hacer ahora en directo porque nos llevaría mucho tiempo, pero acostúmbrate. El ejercicio sería el siguiente. Identifica una realidad. No sé. Eh, no sé. A ver. Mi hijo no ordenó la habitación. Identifica qué pensamientos se te disparan. ¿No? Es un desordenado. Bueno, ya verás tú qué pensamientos se empiezan a disparar. Aprende a trabajar en tu laboratorio. Entonces, identifica los pensamientos. Identifica qué emoción se dispara. Identifica qué acción haces o has hecho. Vas y le regañas, vas y lo castigas, bueno, lo que sea. 4 pasos. Y apúntate en tu cuadernito, hazlo con todas las realidades que quieras. Esta realidad. ¿Qué pensé? ¿Qué pensamientos se me dispararon? ¿Qué emoción se me disparó? ¿O emociones? Mira, apúntalas. Aprende a trabajar contigo. Identifica qué acciones has hecho. Entonces, en el primer paso, en la realidad, esa realidad porta un compuesto de tu ser. ¿Eh? En este caso, digo con el ejemplo, desorden, porque yo soy orden. Y cuando mi mente ve la realidad desorden, dispara la emoción. Primero los pensamientos generan una estrategia emocional, una emoción, y luego una acción basada en esa emoción, o en esas emociones. El pensamiento, ¿qué compuesto tenía? Estaba basado en tu compuesto, tiene la mente, orden. Fíjate, voy a seguir con este ejemplo para que lo tengas como pauta, ¿vale? Pero tú lo harás con tus ejemplos. Si yo estoy identificada con el compuesto que mi mente le llama orden, ¿no? Yo soy ordenada, cuando veo que mi hijo tiene la habitación desordenada, ahí entra un conflicto.
O bien integro el desorden, o bien me, estoy funcionando con el mecanismo mental que me dispara una estrategia emocional, me va a disparar X emociones, no sé, rabia, no sé, lo que sea, y voy a, respecto a esas emociones, voy a actuar en consecuencia. Entonces, esa acción obedece al propósito mental o al del ser, tienes que identificar. Entonces, a veces lo que hacemos está comandado por la mente, basado en las emociones con las que la mente se apoya para que tú finalmente no integres esa realidad. Entonces, tienes que practicarlo mucho, ¿no? Mucho. Esta realidad, ¿qué compuesto porta esta realidad? Desorden. Sigo con el ejemplo. Pensamientos se me disparan. ¿Qué compuestos tienen mis pensamientos? Y orden. Todo está basado en el orden. Porque no ordeno la habitación, porque tendría que haber ordenado, porque es un desordenado, porque no. ¿Qué emociones se te disparan? Tal, tal, tal y tal. ¿Y qué acción hago? Y fíjate qué acciones, las acciones obedecen al propósito mental, a satisfacer el propósito, o sea, a lo que tienes en tu mente. ¿Vale? Porque si fuese con el propósito del ser, lo que harías, tu acción sería ir a integrar el desorden. Entonces sería otra la interacción con tu hijo, e intentarías, digamos, aprovechar lo que tu hijo te está brindando, desorden, bueno, ya sería otra forma de funcionar, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Entonces, misma realidad, mismo pensamiento, ¿y qué pasa si utilizo esas emociones como movimiento hacia la realidad? Y fíjate que cambia, lo acabo de decir antes, va a cambiar tus acciones. ¿Cómo vas a interactuar con tu hijo? Sigo con el ejemplo, ¿vale? ¿Cómo vas a interactuar con el desorden? Porque tu hijo, en definitiva, es el mensajero, pero te interesa lo que manifestó, el desorden. Va a ser otra la interacción. ¿No? Va a cambiar tu forma de funcionar ahí. Vas a tener otra conciencia, vas a decir, ojo, atenta, esto es para integrar. Entonces ya cambia incluso el clima de la interacción con el mensajero, en este caso tu hijo. ¿No? La realidad la puedes usar para emocionarte o para hacer. Revisa y decide con qué propósito quieres funcionar. ¿Vale? Mi hijo es un desordenado y yo la uso, o sea, solamente para emocionarme, para que me dé rabia, para que me dé frustración, todas las emociones que se te ocurran, para que me sienta frustrada, no sé, renegada, amargada, desilusionada, bueno, todo lo que se te ocurra, cualquier emoción que salga. O para hacer. Eso cambia todo. Ah, si es para hacer, momento. Me siento rabiosa, pero voy a la realidad de desorden para ver si me puedo amigar con el desorden, integrarlo, incluirlo en mi mente. Bien, que sepas que el ser y la mente son complementarios, pero como dije antes, la mente ahora está como aparte, como con un mundo aparte, y no participa en el mecanismo del ser. Entonces, hay que volverla a integrar, hay que educarla para que vuelva a participar del mecanismo del ser. Bueno, ¿cómo lo hago? Hay otra manera de funcionar. El estado natural del ser es la plenitud, y todos disponemos de este mecanismo diseñado para el estado de plenitud, todos, sin excepción. Hay que ponerlo a funcionar y eso es lo que la mente no va a querer, se lo va a boicotear. Y que sepas que funcionar con el mecanismo del ser es un mecanismo para estar en integridad continua y en plenitud. Para eso hay que activar. Y hay un paso a paso para activarlo, ¿no? Eso está totalmente diseñado, este paso a paso, probado, comprobado, y eso lo hacemos justamente en la escuela, en 6 etapas bien delimitadas, bien marcadas. Vamos yendo paso a paso para activar el mecanismo del ser. Tenemos planes para todos los gustos, hay un montón de formas de acceder a la escuela, ya eso, si el que le interesa que me contacte o vea ahí en mi página web, pero hay más de lo que está publicado. Siempre hay una manera de autoeducarte, de volver a funcionar con el ser. Eh, Todas las facilidades que están a mi alcance están al alcance de todos. O sea, las- dentro de mis posibilidades, brindo todas las facilidades que puedo. Bien. Y ahora vamos a las dudas y preguntas. No hace mucho me di cuenta que reprimía mis emociones. Ah, bueno, le estás haciendo el caldo gordo a la mente.
Muy buen comentario este, muy buen comentario. No hace mucho me di cuenta que reprimía las emociones, mis emociones. Claro, no hay que ni controlar, reprimir. Fíjense que cuando yo hablo, hago estas propuestas, en este caso del componente emocional, la gente tiene un miedo de no volverse a emocionar, y justamente todo lo contrario, que no vamos a dejar, no vamos a reprimirla, la vamos a usar como un recurso. ¿Como un recurso para qué? Como un motor que me mueve hasta la realidad. ¿Por qué? Porque mi objetivo es la realidad, porque sé que ahí está el compuesto que me va a permitir ser, tener mi integridad, ampliar mi mente, ¿ves? Entonces, claro, ¿no? No, no. Esto de reprimir es, mira, lo que dije al principio, o te emocionas, o las quieres controlar, o reprimir. Me faltó poner eso de reprimir, no lo había visto. Podría, siguiente mensaje. Pilar, ¿podrías profundizar en lo que significa cuando dices y lo integras? Sí, esta es la pregunta del millón. La mente siempre pregunta, ¿y cómo me doy cuenta que estoy integrando? ¿Y cómo es integrar? Bueno, no es un cómo, o sea, el propio mecanismo del ser no funciona de otra manera que no es, o sea, que no es en integridad, en integración. Porque, vuelvo a repetir, el ser es una unidad dual, que solamente esa unidad separa los dos compuestos a los efectos de ampliar la mente. El objetivo es ampliar la mente. ¿Por qué? Porque la mente, al ser tan estrechita y al tener solo un compuesto, no puede participar del mecanismo del ser. Entonces, la mente pregunta esto. ¿Qué es integrar? ¿Y cómo lo hago? ¿Sabes cómo lo haces? Activando el mecanismo del ser. Una vez que activas todo el mecanismo, todos los componentes del mecanismo del ser, sucede. Sucede. No es un cómo. Lógicamente, que tenemos que, por ejemplo, aquí di las bases para empezar a practicar. Pero fíjate que en lugar de empezar a practicar, tu mente ya está buscando el resultado. ¿Y qué es? Pero ¿cómo es esto de integrar? Bueno, practicar. Justamente las emociones hacen, usadas como las estamos usando, hacen que no estemos en integración, estemos en desintegración. Porque si yo sigo funcionando con un solo compuesto, estoy desintegrada, estoy enajenada de mí. ¿Eh? Eh, entonces, no sé si te estoy contestando, pero creo que sí. ¿Eh? Eh, yo sé que esa pregunta es, de hecho, el otro día me la hicieron en la misma escuela existe. Bueno, ¿cómo me doy cuenta de integro? Es que la mente le es tan ajeno o raro esto de integrar lo que hay en la realidad. Estamos tan acostumbrados a negar la realidad, a aislarnos, a quedarnos en nuestro mundo mental, en nuestro mundo emocional, que cuando hablamos de integrar, ¿y esto qué es? No. Sin embargo, es un mecanismo natural. El ser no funciona de otra manera. La mente te desintegra, te polariza. El ser funciona en integridad. De hecho, parte de la integridad, los compuestos, separa y vuelve a la integridad. Entonces, ¿y cómo sucede esto? Bueno, hay tres instancias que intervienen para que esta danza, este movimiento suceda en cada instante. Entonces, eh, empieza por lo que acabo de compartir aquí. Bien, o sea, la emoción, como es una interferencia para que no integren, empieza a usarla como movimiento a la realidad para poder integrar lo que tiene la realidad. Empieza por ahí. Justamente te estoy dando el atajo. Lógicamente, la gente que está en la escuela o conoce ya, activó los 13 componentes y demás, obviamente, o bien esto le parece poco, porque ya sabe cómo está involucrado todo el mecanismo, o le sirve como un repaso o para chequear este componente específico, el de las emociones, y ver cómo lo está usando. ¿Ok? Bueno, espero haberte contestado. ¿No? Em, Además, me pides profundizar y en este tipo de entregas no puedo hacer una profundización como la que brindo en la escuela, lógicamente, ¿vale? Entiéndeme que esto es una entrega a todo público, y eh, las limitaciones son evidentes, de tiempo, en todo sentido, ¿vale? Yo no puedo ponerme a profundizar porque es lo que dije al principio. Te están faltando tantas nociones de cómo funciona con el ser que, por más que yo profundice,
no vas a entender nada, porque te están faltando cosas. Remítete a lo básico, a lo que he compartido aquí. He dado nociones mínimas básicas para que ya salgas de aquí a ponerte a funcionar de otra manera con las emociones. Y ese es uno de los pasitos para entrar para integrar. Bueno, siguiente comentario. Además, me di cuenta de que hasta parece que explotaban dentro de mí las emociones y se manifestaba en mi cuerpo, con temblor en las manos, por ejemplo, en mi voz o un dolor en el pecho. Claro, esto es muy común porque la mente tiene secuestrado el componente emocional y el componente biológico. Entonces, la mente, para que no, que es la realidad, para que no integres, dispara, hace la estrategia emocional y el cuerpo funciona como emoción también, por eso temblequea, ¿ves? Movilizado, te tiembla, ¿qué dice? En la voz, temblores en las manos, dolor en el pecho. El cuerpo no tiene esa función. Esta parte de la máquina de ser, mente, emoción y biología, está tan secuestrada por la mente que parece que la biología son emociones, que la emoción es biología, que la mente es emoción, o sea, todo entremezclado. Esto lo digo desde hace más de 10 años. Hay que separar bien estos componentes que son los más superficiales. Mente, movimiento o emociones y biología. Para eso hay que aprender bien qué función tiene cada uno para que dejen de estar confundidos. Nos tenemos confundidos. ¿Cómo puede ser que el cuerpo esté funcionando como una emoción? Temblores. Eso es correspondiente a otro componente. De hecho, ni siquiera eso, porque el componente emocional, que lo usamos como movilizador, en realidad es movimiento. ¿Vale? Y el componente mental, que es para percibir la realidad, lo usamos para cualquier otra cosa, lo usamos para preservar y defender ese yo soy. Y seguir por la mitad, como digo yo, con una sola parte, o sin integridad. Bien, entonces me dice aquí, entonces, ¿qué será cuando se funciona? Claro, pero te repito que con esto que acabo de brindar, ya puedes empezar a hacer tus primeros pinitos en lo que es esto de integración. Integración no es competencia mental. La mente no quiere que integre nada. El ser es integridad. Entonces, con esto puedes empezar a hacer tus primeros pinitos, ¿vale? Si quieres más profundización, quieres más conocimiento, activarlo de manera más consciente, ya con todo el mecanismo, por eso está la escuela. Ahí, aquí no puedo brindar todo eso, ¿vale? Es mucho. O sea, no puedo. Aparte, no, la gente que escucha esto, o sea, no hay, tiene que tener otro tipo de implicación. ¿Sí? Decidir ir a la escuela y decir, bueno, a ver, estoy decidida a activar el mecanismo de mi ser. Se podría decir, sí, está buscando el resultado. Sí, con el mecanismo del ser, o sea, es que no tienes escapatoria. Funcionas en integridad o en integración, o funciona en integración, no hay manera. O sea, no hay manera, ¿vale? Este webinar, pequeño, humilde, en nociones y demás, pretende darte eso, despertarte que hay una manera de integrar la realidad en vez de emocionarme con la realidad, ya sea de positivas, negativas o paralizadoras, ya sea emociones positivas, negativas o paralizadoras. Hay esas cosas que hacer. Obviamente, cuando funciona con todo el mecanismo, la integración está como un coche. A ver, el coche. Yo puedo, a ver, con el motor y el acelerador podría funcionar. Pero va a funcionar mejor cuando tengo la caja de cambio, por lo primera, en segunda, tengo un embriague, tengo un volante, la cosa va a estar más armada. Entonces igual, pero aquí ya tenemos algo, antes aquí es un montón, esto de las emociones, son muchísimos. Bueno, otro comentario. A ver, dice, hace poco tuve un episodio con mi hija. Ella me había mentido sobre un hecho que pasó y no pude contenerme, saltaron, serán mis emociones, pero no pude hacer el stop, me sobrepasó y me enojé demasiado con ella. No pasa nada, siga participando, sí, no pasa nada. Bien, te diste cuenta, ya, aunque esa realidad ya pasó, tú ya no eres la misma en esa realidad. Pues te diste cuenta ahora, después de un tiempo, entonces ya no eres la misma.
¿No ya te diste cuenta? ¿Ves el ejercicio que propuse? Identificar una realidad. ¿Qué pensamientos se me disparan? ¿Qué emociones y qué acciones? Acá tienes bien clarito. ¿Eh? Realidad, mi hija me mintió. Mentira. Pensamiento, es una mentirosa. O sea, me está denunciando mis pensamientos que yo soy verdad. ¿Eh? Entonces la mentira, oh, mala palabra. Mis pensamientos. Cocina una estrategia emocional, para una estrategia emocional. ¿Qué emociones dijiste? Bueno, no, enfado y la acción correspondiente, como entre el cuerpo, en la biología y la emoción. Ya dijimos, parece que el cuerpo es emociones y no es emociones. El cuerpo es una cosa, las emociones son otra, la mente es otra. Es como confundir el embrague con el freno y con el volante. No, una cosa es el volante del coche, otra cosa es el embrague, otra cosa es el freno. No podemos confundir eso. Sino que, da igual, tengo que frenar, no importa, aprieto el embrague. No, no vas a frenar con el embrague. ¿Ves? O muevo el volante para frenar. No, el volante tiene una función, el embrague tiene otra, el freno tiene otra. Bueno, es igual. Bueno, ahí tienes el ejercicio. Es el ejercicio, no importa que ya pasó esa realidad, hazlo, toma más conciencia. Aunque al escribirlo aquí ya tomaste conciencia. Lo tenía que haber usado como alarma. Claro, la emoción es como, atención, Lorena, atención, tenemos para integrar mentiras. Voy ahí. Y ya hubiera sido otro el turno ahí, entre tu hija, tú, entre el mensajero del componente que tenías que integrar, que es tu hija, el mensajero. El mensaje es la mentira, y tú hubieses quedado con más plenitud, más integridad, no así tan frágil, tan partida por la mitad, porque quedamos cada vez, es como que nos vamos haciendo en pedacitos, vamos, nos vamos cortando en pedacitos. Hasta lloraba angustiada, claro, angustia. Luego otro día, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, nos damos cuenta después, pero también igual no se castiguen con eso. Peor es que nunca te des cuenta y te mueras pensando que tu hija te mintió y hiciste bien en regañarla, en enfadarte. ¿Y esto a dónde te lleva? Y aparte, ¿qué ejemplo estás dando? O sea, tu hija, ¿entiendes? Si tú reaccionaste así frente a la mentira, ella puede reaccionar igual frente a la verdad. Es decir, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que dar, tenemos que dar el ejemplo de integridad, pero primero para nosotros mismos, porque si no estamos cada vez más deshechos. Somos como hilachas ya. Somos, porque la mente hace esto, es como que te cortan pedacitos. No, tú eres solo verdad. No, no, yo soy verdad y mentira. Sigo con el ejemplo de Lorena. Bueno, ¿qué más? No, de nada. Gracias, gracias por las preguntas. No saben lo feliz que me hacen, porque si no, tampoco tiene mucho sentido esto del monólogo. Lo mismo pasa en el podcast, ¿no? No tiene mucho sentido. O sea, acá la riqueza viene cuando interactuamos. ¿M? Bien, Lorena, bueno, me alegro que lo hayan entendido. Bueno, chicos, hasta aquí. No me excedí mucho, no me excedí mucho del tiempo. Así que la mente, esta realidad webinar no le va a dar lugar a la mente a disparar una estrategia emocional. Y si te disparó estrategia emocional, bueno, ya. A ver, que hay otro mensaje por acá. Muchas gracias. Nada. Bueno. Sí. Bueno, a ti te parece simple, Paula, porque ya tienes un bastante conocimiento, por lo menos, no sé si activación, pero bastante ya del mecanismo del ser, bueno, te lo has aprendido del derecho y del revés, y te digo que yo sigo aprendiendo, sigo aprendiendo este fabuloso mecanismo, lo sigo palpando cada vez como, imagínense un coche, ¿no? Eh, y ahora me entero un poquito más para qué sirve el motor. Ay, pero sí, yo sabía que teóricamente el motor pone en marcha, ¿no? Pero ya lo puedo comprender de manera más carnal, digamos, ¿no? Más concreta. Ahora vivo esa función del motor. Antes la sabía. Ahora
es como que la soy, ¿no? Bueno, lo mismo algo parecido me pasa después de tantos años con el mecanismo del ser, cada vez. Y digo, y esto es tan tangible, es tan, que bueno. Entonces, de ahí es que se renueva continuamente mi entusiasmo por brindarlo, porque todo el mundo active el mecanismo del ser y pueda funcionar de manera más íntegra. ¿Eh? Bueno, pues otra vez lo dicho, muchísimas gracias. A ver, acá hay otro comentario, dice que por fuera de la escuela es otra cosa poner en marcha y seguir poniendo en marcha el mecanismo del ser. Gracias por este comentario. Porque sí, esto es verdad. Requiere, a ver, que no lo entendía, ¿eh? Eso me costó entender, pero parece ser que requiere un buen acompañamiento. Sí. ¿Por qué? Porque estamos tan viciados en funcionar con la mente que tú haces el intento, conoces, pones en práctica y la mente enseguida te vuelve a succionar, digamos, a llevar al funcionamiento mental. Entonces, estando en la escuela es como que tienes ahí el foco y un acompañamiento y siempre entonces te mantiene enfocado, porque hasta tanto puedas, como digo yo, volar sola, ¿no? O sea, hasta tanto ya te tan aceitado el mecanismo del ser que ya no precises, pero hay un tiempo, o sea, hay un tiempo y eso varía según las personas, en que se precisa el acompañamiento que tenemos en la escuela con los compañeros, no solo conmigo, sino todo lo que es el grupo, se precisa ese ámbito, ese contexto. Esto me lo han dicho muchos, porque mira, me vuelvo a apuntar a la escuela porque me mantiene enfocado, si no, como que la estoy estirando para que me vuelva a su funcionamiento. Entonces, eso verá cada uno. ¿M? Así que sí, esto yo al principio no lo entendía, yo digo, bueno, ya está, ya le expliqué la mecánica del ser, ya, otra cosa, no, requiere eso, el acompañamiento. De ahí que nació la escuela, ¿vale? Bueno, ahora sí, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad de poder compartir esto y bueno, espero que a mucha gente le sirva. Hasta la próxima entrega, que ya lo comunicaré y otra vez gracias.